Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana del capítulo 9 y vamos a ver este pasaje que es muy interesante, en verdad. Viendo desde el comienzo de este capítulo, vemos que Daniel descubre que el tiempo de cautiverio para Israel ha llegado a su fin. En verdad, los 70 años que estaban pronunciados por Dios acerca del cautiverio han llegado a su fin y Daniel nos va a hablar acerca de eso y cómo él llegó a descubrir esta verdad en el rollo de la profecía de Jeremías. Luego de eso veremos que Daniel se va a poner a orar a Dios. Y en esa oración Daniel va a hacer varias cosas, pero una de las cosas que va a hacer es que él va a confesar el pecado de él y de Israel, ¿verdad? La nación como tal. Y de esta forma reconoce Daniel el pecado de Israel y que el juicio de Dios que ha sido enviarlos a Babilonia ha sido un juicio justo. Esto es importante porque vemos que Daniel no está quejándose de este juicio. Él reconoce que es el juicio muy justo de Dios. Y una vez que reconoce ese juicio, reconociendo su pecado, el pecado de Israel como tal, luego Daniel va a seguir adelante en su oración y ahora va a pedir misericordia de Dios. Va a pedir que la ira de Dios se aparte de Israel y que Dios vuelva a restablecer la nación como era antes. Así que principalmente hablando, esto es el contenido de la oración de Daniel, reconociendo primeramente el pecado de la nación y luego pidiendo a Dios que ya aparte su ira y que restablezca de nuevo a Israel al lugar que estaba en antes. Luego de eso veremos, especialmente comenzando con el verso 20, que en respuesta a la oración de Daniel, el ángel Gabriel es enviado a él. Y ya hemos visto al arcángel Gabriel un poco más antes, ¿verdad? En Daniel, pero aquí se vuelve a enviar a Daniel y Daniel va a recibir un mensaje de Gabriel que está básicamente en dos partes. A Daniel se le va a decir, Dios va a restablecer a Israel. Dios va a volver a establecer también el templo y la ciudad de Jerusalén como era en antes. Se va a reconstruir. Pero también en estas palabras de Gabriel se nos va a hablar y se le va a decir a Daniel algo del futuro, de lo que vendrá más adelante con el pueblo de Dios. Entonces, esta respuesta a la oración de Daniel es la parte que ha sido un poco más dificultosa para entender y de hecho cuando Daniel termina de ver todo esto, también vemos que le causa algo de dificultad a Daniel personalmente, ya que las cosas que está viendo le impactan porque tiene que ver con su pueblo y su gente, Israel, en los tiempos postreros. Bueno, eso es básicamente un repaso del capítulo 9. Ahora vamos a volver y vamos a tomar el texto un poco a la vez y vamos a ver cómo comienza el capítulo 9. Vamos a leer juntos los primeros dos versos. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, vamos a ver esta primera parte aquí porque es importante. Daniel dice, él se puso a estudiar. Qué interesante, ¿no? Un profeta como Daniel estudiando a otro profeta, en este caso Jeremías. Y viendo al rollo y la profecía de Jeremías, Daniel reconoce
que el tiempo prescrito por Dios, 70 años, ya estaba llegando a su fin. Vemos aquí que Daniel menciona que esto llegó a suceder en el año primero de Darío. Y recordando que Darío es parte de aquel reino en el cual sirvió Daniel de los medos persas, ¿verdad? Ciro era el rey principal de este imperio y Darío era el segundo en el reino. Y vemos aquí que Darío es el que se menciona en el verso 1. Sabemos que esta fecha está por ahí en el año 536 antes Cristo, como hemos mencionado. En partes pasadas se nos dan fechas en este libro. Y creo esto otra vez, hermanos, es importante. Las fechas que se nos dan para ayudarnos a ver datos históricos de cuándo sucedieron ciertas cosas, ¿verdad? Y aquí vemos que se menciona el primer año de Darío. Así que Daniel mira al rollo de Jeremías y se da cuenta que en verdad los 70 años ya están por terminarse. Entonces, estudiando esto, dándose cuenta Daniel de esto, se le da la idea de ir a Dios en oración y pedirle a Dios que ahora cumpla la parte después del cautiverio. Señor, llévanos de nuevo, restablezca tu reinado de nuevo en Jerusalén, hacer volver a tu gente, ¿verdad? Y de esta forma Daniel se ve casi como un sacerdote, ¿verdad? Porque está pidiendo aquí por el pueblo de Israel. Vamos a ver ahora un poco más acerca de esto. Vamos a ver los versos 3 al 6, donde aquí Daniel comienza su oración y en especial comienza Daniel en reconocer el pecado de Israel. Vamos a ver versos 3 al verso 6. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Vamos a detenernos ahí, como digo, y vamos a analizar un poquito más esta oración y cómo comienza Daniel. Dice que Daniel volvió su rostro al Señor. Y esta acción es muy especial porque en volver su rostro al Señor, también está volviendo su corazón al Señor. Y por eso comienza en oración. Pero no solo es oración, vemos los otros elementos aquí que Daniel menciona. Elementos que comunican su gran tristeza y su arrepentimiento más que todo ante Dios. Las acciones de Daniel, no solo su oración. Pero las acciones de Daniel están hechas en parte por la nación. Y aquí vemos que esto incluye, ¿verdad? Ayuno, cilicio y ceniza, dice que eran parte también. Todo esto nos indica el arrepentimiento de Daniel a favor de la nación, representando a la nación, si podemos decirlo así. Y luego, ¿verdad? Empezamos a ver la oración. Es interesante que Daniel comienza su oración en alabanza a Dios. Vemos ahí en la parte del verso 4, dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel empieza resaltando la grandeza de Dios. De esta forma su oración alaba a Dios en su majestad y en su fidelidad
al pacto, lo cual es importante, ¿verdad? Dios ha hecho tal y como dijo que iba a ser en el pacto. Recordando las palabras de Deuteronomio, por ejemplo, ¿verdad? Donde Dios dice si no eran fieles los israelitas, que Dios los iba a juzgar, y Dios lo ha hecho. Y Daniel reconoce eso, ¿verdad? Bueno, aquí el verso 5, Daniel no gasta mucho tiempo hasta que dice, hemos pecado. Y vemos cómo Daniel se incluye, ¿verdad? Aquí, ya que Daniel es parte de la nación de Israel también. Él reconoce su propio pecado, juntamente con el pecado de la nación. Hemos pecado, dice, no hemos obedecido, verso 6. Y en verdad, con estas palabras está aceptando Daniel el juicio que Dios ha enviado. Esto continúa, ¿verdad? En el verso 7 y en adelante. Y es muy importante ver esto en el verso 7 porque es importante resaltar otra vez. Daniel no se está quejando del juicio de Dios. En verdad, Daniel está diciendo, merecemos lo que Dios ha hecho, porque hemos pecado delante de Él. Así con el verso 7 y en adelante, la confesión de Daniel sigue. Vamos a leer un poquito más. Verso 7 y en adelante dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Si vemos hasta ahí por un momentito, vemos a Daniel diciendo, cuando yo considero a Israel, cuando me considero a mí mismo y mi pueblo, dice Daniel, para nosotros es confusión de rostro. En otras palabras, nosotros tenemos la culpa por lo que nos ha pasado. Nuestros pecados. Es el problema nuestro. Admite, confiesa, Daniel, aquí, ¿verdad? La culpa suya y de Israel. Pero rápidamente dice, Dios no tiene nada de culpa. Dios es justo, verso 7. Y en su justicia ha hecho todo esto contra Jerusalén, contra el pueblo de Dios, ¿verdad? No porque Dios quiso, porque le dio la gana, ni nada así, sino porque Dios es justo. Nos recuerda mucho las palabras de Pablo en Romanos cuando dice que todo hombre sea probado como mentiroso, pero en cuanto a Dios y su palabra es veraz, es de verdad. Lo que Dios hace es justo, siempre. Y aquí Daniel reconoce eso, lo cual creo es importante. Ahora en el verso 10, Daniel empieza a hablar de misericordia. Vimos eso ahí cuando él dice, ¿verdad? Que de Dios, perdón, el verso 9, de Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él hemos rebelado. Aquí comienza la petición de Daniel después de su confesión. Le está pidiendo a Dios. Señor, ahora pedimos que se haga el perdón, que también nos demuestres tu misericordia, Señor. Es parte de, ahora sí, su petición a Dios. Bueno, volvamos al texto, al verso 11, y veremos cómo Daniel sigue adelante en su oración. Dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz.
por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel reconoce, ¿verdad?, que este cautiverio en verdad nunca había acontecido en antes. Y es verdad, Dios no había actuado de una manera tan grande contra Israel antes de esto. En verdad, Dios ha hecho algo que nunca había hecho en antes con su pueblo Israel. Así que Daniel tiene toda la razón en reconocer esto. El verso 13 sigue adelante y dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Otra vez, especialmente en el 14, vemos Daniel reconoce la justicia de Dios, ¿verdad? Él ve que esto es muy importante reconocer. Dios es justo. En el verso 15, ¿verdad? Siguiendo adelante, vemos más de su oración y aquí es donde vemos más en detalle su petición. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Pero, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Vamos a detenernos aquí, vamos a ver un poquito más los detalles que menciona Daniel, aquí comenzando en el verso 15. Y vemos que su petición a Dios es conforme a las obras de Dios en el pasado. Daniel dice, Señor, tú has sido misericordioso en el pasado, tus actos de favor y de amor han demostrado esto. Por favor, conforme a la forma que has hecho las cosas en el pasado, hazlas ahora de nuevo, Señor. Esto es importante porque Daniel reconoce que Dios actúa de cierta manera y que hay cierta fidelidad de Dios en actuar de esta manera. En otras palabras, Dios siempre ha sido misericordioso con su pueblo, claro, justo también, como acaba de decir. Pero Daniel está diciendo, Señor, así como siempre ha sido y siempre las obras han demostrado, sea así de nuevo, Señor. Por favor, te imploro, te suplico, que tu misericordia venga sobre nosotros nuevamente. En verdad se escucha el corazón del profeta aquí, ¿no? En su oración le pide a Dios que sí, ahora se aparte su ira sobre su ciudad, Jerusalén. Y vemos, hablando de Jerusalén, no es solo de la ciudad, también de su santo monte, reconociendo que Dios había hecho de Jerusalén y todo el monte de Jehová, la morada de Dios. Y aquí también va a añadir un poco adelante acerca del templo. La idea es que todas las cosas de Jehová, las cosas santas, Señor, sea misericordioso sobre todas las cosas tuyas, en verdad.
Finalmente el verso 16 dice a tu pueblo. Entonces es el monte de Jehová, la ciudad de Jehová, el pueblo de Jehová. Y de esta forma Daniel está diciendo, Señor, todas estas cosas son tuyas, ¿verdad? Por favor, haz misericordia sobre las cosas santas tuyas. Verso 17 en adelante dice Daniel, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Aquí es donde vemos que Daniel añade el templo, ¿verdad? La morada de Dios, la casa de Dios. Y vemos que Daniel está diciendo, en verdad es tuyo, Señor, y está asolado, todavía está en esta condición. Por amor a ti mismo, haz misericordia. Vemos que Daniel no está apelando a Dios sobre ninguna cualidad suya, es decir, de Daniel, ni aún ninguna cualidad de Israel misma, ¿verdad? Reconoce que es el pueblo de Dios, pero más su petición a Dios, su apelación a Dios, es en el nombre de Dios mismo. Es decir, Señor, con tu pueblo en ruinas, con tu monte, así como está, tu ciudad, tu templo, todo esto refleja sobre ti, Señor. Así que Daniel reconoce que es por amor de Jehová mismo en la cual se está haciendo esta petición. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Verso 18. Escúchame, Señor, le está diciendo Daniel. Oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Otra vez Daniel señala, esto, Señor, depende de ti. Y reconozco eso. No de nosotros. Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos sido juzgados. Pero te estoy pidiendo, Señor, en el nombre tuyo, basado en tus misericordias. Oye, Señor, verso 19, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué oración, ¿no? En verdad, de las oraciones que hay en el Antiguo Testamento, y hay varias, ¿verdad? Muy hermosas, de hecho. Esta tiene que ser una de las más hermosas también, por la humildad demostrado aquí por Daniel, por el arrepentimiento demostrado por Daniel y también por amor a su propio pueblo. Daniel se escucha mucho aquí, se oye mucho aquí Daniel como Pablo en el Nuevo Testamento, Romanos capítulos 9, 10 y 11. Ahí donde Pablo dice, en verdad mi corazón duele, está adolorido por mi pueblo Israel, porque han rechazado a Jesús, ¿verdad? Y aún Pablo dice, yo quisiera aún cambiar de lugar con ellos, perder yo la salvación, si ellos podrían encontrarla. Claro, no es posible, pero el corazón del apóstol se escucha ahí por su pueblo. Igual que aquí en Daniel, el corazón de Daniel se escucha aquí, el corazón por su pueblo. En verdad es una oración muy, muy hermosa. Al leer esta oración, se me vienen a mí varios pensamientos, pero uno de ellos, hermanos, es haciendo reflexión sobre nuestras propias vidas, nuestros propios pecados y nuestra oración ante Dios. ¿Se ve así como la de Daniel? Daniel nos enseña mucho acerca de la oración. Y a lo largo de su libro se nos ha dicho que Daniel ha sido un hombre de oración, pero finalmente podemos aquí escuchar cómo es que Daniel ora.
Y varios elementos se ven, ya hemos hablado de ellos. La adoración a Dios. Yo creo siempre es bueno comenzando nuestra oración reconociendo quién es Dios, el personaje de Dios, la grandeza, la majestad de Dios. Y luego vemos la súplica de Daniel, su confesión de su pecado. Y luego se ve, ¿verdad? Ahí su petición por misericordia, perdón y estas cosas que le pide a Dios. Nuestra oración, creo, debe reflexionar también estos elementos importantes de la oración. Finalmente, la idea de prestar oído y que Dios conteste nuestra oración se ve en las palabras de Daniel también. Entonces, el capítulo 9, los primeros 19 versos, nos enseñan algo acerca de la oración y sobre todo el hecho de reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de ese pecado y pedirle a Dios por su misericordia. Esta oración no pertenece solo al Antiguo Testamento, al pueblo del Antiguo Testamento, sino que en sus principios se aplican a nosotros, los cristianos también. Así que creo podemos ver muchas cosas importantes aquí. Muy bien, pues después de esta oración, ¿verdad?, de Daniel, después que pone su corazón ahí en la línea, por decirlo así, al frente de Jehová, vemos que Daniel recibe una respuesta. Es aquí donde a veces a mí me gustaría ser como Daniel y recibir una respuesta de inmediato, ¿no? A mis oraciones. No sé de ustedes, pero creo sería bueno de vez en cuando recibir confirmación de que nuestra oración ha llegado al cielo primeramente, que ha sido escuchada por Dios en segundo lugar y que aquí está la respuesta. Creo nos gustaría, ¿verdad?, escuchar algo así. A veces yo he dicho que la oración es casi como enviar un correo electrónico, que tenemos la confianza que al empujar el botoncito que dice enviar, se va, pero a veces tenemos duda, ¿no? ¿Llegó de verdad? Nos gustaría recibir alguna confirmación, por lo menos. Si tu oración llegó hasta el trono de Dios, Dios la estará contestando en un poco de tiempo. ¿Qué no sería bonito eso? Por lo menos yo creo así. Aquí Daniel recibe algo justamente así y nosotros podemos escuchar la respuesta. Y creo que en parte, hermanos, creo que en parte, la razón por la cual se presenta una respuesta es para confirmarles a los hijos de Dios que cuando nosotros oramos, podemos estar asegurados que nuestra oración llega hasta el trono de Dios, especialmente cuando nosotros los cristianos tenemos en nuestras mentes el ministerio del Espíritu Santo y ahora a nuestro Señor Jesús mismo como uno que intercede por nosotros. Y en verdad no debemos tener duda que nuestras oraciones llegan. Y más que eso, que llegan con esta forma personal del Espíritu Santo, de Cristo Jesús, los cuales están ahí también en presencia del Padre. En verdad, creo, parte de la razón que tenemos la respuesta es para asegurarnos que nuestras oraciones son escuchadas por Dios y contestadas también. Es muy bonito, en verdad, el verso 20 al 23. Así que tomemos el momento para leer estas palabras y ser admirados ahora de la respuesta, no solo de la oración misma. Verso 20 al 23 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel,
a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ver a Daniel volando hacia él. ¡Wow! ¡Qué imagen! Me gustaría poder haber visto eso. Alzar los ojos al cielo y ver a Gabriel, el arcángel, volando hacia mí, volando rápidamente. ¿Cómo se veía? ¿Cómo fue eso? Maravilloso, en verdad. Dice, volando hacia mí, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos alrededor de las 3 o hasta entre las 3 y las 4 de la tarde. La hora de oración para los judíos comenzaba por ahí a las 3 de la tarde. Y vemos, aunque no se podían hacer los sacrificios en Babilonia, todavía Daniel reconoce la hora de oración y del sacrificio. Bueno, vio a Gabriel y dice que llegó hasta él. Eso, claro, era impresionante. El verso 22 dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora en el 23 vemos las otras palabras de Gabriel. Dice, al principio de tus ruegos, al comienzo, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, aquí Gabriel le dice algo interesante. Le dice, bueno, al comienzo de tu oración se dio la orden y yo vine. Bueno, Dios dio la orden a Gabriel. Vemos que no se envía cualquier ángel, no para quitarle nada a los ángeles normales, de los cuales hay millares de millares, nos dice la palabra de Dios. Pero aquí se envía a Gabriel, el arcángel, ¿verdad? El ángel, uno de por lo menos dos que menciona la Biblia. Miguel es el otro. Ya hemos hablado de los arcángeles un poco. Pero aquí vemos a Gabriel tiene un lugar especial, ¿verdad? En el propósito de Dios. Y aquí es él quien es enviado a Daniel, el profeta. Y de esta manera creo Dios enfatiza la importancia del mensaje que está por decirle Gabriel. Cuando el Señor Jesús estaba por nacer, ese era un gran anuncio y se envió a Gabriel en ese momento también. Y el contenido de lo que Gabriel le está por decir a Daniel también es de grande importancia y por eso se le es enviado a Gabriel para decirle a Daniel. Y no solo a Daniel, a todo Israel también, ¿verdad? Ya que Israel va a leer estas palabras también. Ahora le dice, he sido enviado para que entiendas, ¿no? La visión. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hasta este momento no ha habido una visión. Daniel solamente ha estado en oración, pidiéndole a Dios y no ha visto ninguna visión. Pero lo que el arcángel está por enseñarle a Daniel es la visión. Entonces, el verso 24 al 27 es esta visión que ahora Gabriel le va a presentar a Daniel en este momento. Ya que estamos aquí, vamos a dar un repaso de la visión y luego daremos ya más la interpretación de la visión. Y también les quiero explicar un par de cositas aquí que tienen que ver con las páginas que he dado para acompañar este capítulo 9 y orientarles un poco de todo lo que hay ahí. Ya en la segunda parte de esta clase tomaremos el tiempo para dar la interpretación específica de la visión. Verso 24 dice,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, reconociendo aquí esta visión, hay muchos detalles. Eso es algo que debemos ver aquí, ¿no? Muchos detalles se nos presentan, detalles específicos, y tal vez lo más impresionante de todos estos detalles es la mención del Mesías. Ambos, la llegada del Mesías y la muerte del Mesías, lo cual hasta el momento en Daniel no se ha dicho nada. También es algo significativo el verso 26 cuando se habla de que la ciudad y el templo, el santuario, dice la Reina Valera, también serán destruidos otra vez. Entonces, vemos, hermanos, que la visión que se le presenta a Daniel incluye varias cosas, ¿verdad? Aquí solo estamos dando un repaso de ellas y, como digo, en la segunda parte de clase vamos a ver cada detalle más de cerca, pero la idea grande y principal es que Dios va a juzgar a su pueblo otra vez en el futuro. Va a bendecir a su pueblo también con la llegada del Mesías, pero el juicio de Dios se dará otra vez en el futuro. Es lo que a Daniel se le está diciendo. Entonces, me imagino que en la mente de Daniel ha de haber varias preguntas, ¿no? Debe haber ánimo porque Jerusalén y el templo van a ser restaurados. Es la primera parte en el verso 24. Y vendrá el Mesías. Ya está más o menos de cerca, ¿verdad? La llegada del Mesías. Pero también va a ser muerto o se le va a quitar la vida al Mesías. El santuario y la ciudad van a ser destruidas de nuevo. Entonces, creo que el mensaje aquí de Gabriel es un mensaje que causa el corazón de Daniel estar en una situación mixta, gozo y ánimo en parte, pero también tristeza y preocupación por otra parte, porque se ve el juicio que vendrá en los días postreros. Bueno, entonces este es el contenido de la visión y vemos que son 7 versos nada más, 4 versos nada más, el verso 24, 25, 26 y el 27. Pero en verdad, hermanos, por tantos detalles y por tantas formas de interpretar a estos 4 versos, se han escrito páginas y páginas y páginas tratando de entender exactamente de lo que se está diciendo aquí. No debemos perder los puntos principales. Gozo
porque Dios va a restablecer su pueblo y el templo, y también juicio, vendrá juicio más adelante, después de la llegada del Mesías. Estos son los puntos claves, los cuales Dios quiere presentar a Daniel, que todavía tienen que darse en el futuro de su pueblo. Muchas personas comienzan a hacer cálculos, ¿verdad?, de años y cuándo va a suceder, buscando exactamente el tiempo, pero, y vamos a considerar algunas de estas cosas, obviamente, pero los puntos principales son los que debemos ver aquí, las cosas que se le están diciendo a Daniel, que todavía van a suceder en el futuro. Déjame decir rápidamente antes de cerrar esta parte de clase que en las páginas yo les he dado diferentes interpretaciones. Las formas que se interpretan los versos 24 al 27. Primeramente hay lo que llamamos la interpretación que dan los premilenialistas. Los que miran a estos pasajes piensan que están hablando no solo de la primera venida del Mesías, sino la segunda venida de Cristo al fin del mundo. Y ahí pueden ver algunas de las explicaciones que doy, donde ellos sacan los cálculos que ellos sacan. Pero esa es una forma de interpretar estos pasajes. Luego hay la forma que se llama amilenialista, y esta manera ha sido la manera tradicional de las iglesias de Cristo interpretar estos pasajes, un poco diferente a la forma en que lo interpretan los premilenialistas, ya que los premilenialistas dicen que la visión incluye la segunda venida de Jesús. Los amilenialistas dicen que solo se está viendo la primera venida de Jesús y otras cosas. En verdad es el punto de vista opuesto a los premilenialistas. Y luego la tercera forma de interpretar estos pasajes es la forma simbólica. Y como pueden ver en las páginas que les he dado, es más esta la que creo yo en lo personal. No para decir que es la forma exacta o mejor, pero simplemente para decirles cuál de las tres es mi criterio. Les doy toda la información para que ustedes vean y consideren por sí mismos y determinen lo que piensan que la Escritura nos está diciendo. Pero por lo menos quiero dejarles saber que la forma simbólica es la que voy a seguir y tratar de explicar un poco más en detalle. Ok, entonces en este momento vamos a cerrar esta primera parte de clase y ya en la segunda parte, como digo, vamos a ver la explicación y vamos a ver a los versos 24 al 27 en más detalle. Entonces, hasta el siguiente video, nos veremos entonces.